Johannes Kepler, matemático, astrónomo y presunto alquimista. Johannes Kepler fue un científico del siglo XVI-XVII, o sea, cuando los científicos eran otra cosa. De hecho, entonces, la ciencia estaba muy ligada a la alquimia y a la astrología. Y de hecho, el mismo Johannes Kepler estaba muy involucrado en el tema de la astrología. Aunque ahora no lo parezca, la astrología es lo que precedió a la astronomía y a la astrofísica. Antaño, lo que hoy se consideran astrónomos solían ser astrólogos. Y además, lo que entonces se consideraba ciencia no estaba tan peleado con lo místico en absoluto. De hecho, es muy frecuente que científicos de la época, lo que entonces se consideraban científicos, estuviesen involucrados en temas místicos. Y Kepler no era una excepción. La astronomía entonces no era considerada independiente, sino que era una subrama de la matemática directamente. O sea que si eras astrónomo, eras matemático. Curioso. Los alquimistas eran los científicos de la época. Son los pioneros también de la química en sí misma. De ciertas cosas de la física, pero sobre todo de la química. Y abordaban en general muchas cuestiones. Y no había esta separación que hay hoy en día entre concepto científico y místico. No tenían esas peleas. Eso no quiere decir que todos entonces estuviesen ligados a lo místico, pero no había los prejuicios que hay ahora. Tampoco quiere decir que todos los científicos hoy en día estén completamente desligados de lo místico o de lo divino o incluso de lo esotérico. Pero la verdad es que la gran mayoría y en general popularmente en la comunidad científica se ve fatal. Es una cosa que también ha interesado que se vea de esa forma, porque no es una realidad que hay en todos los científicos, ni mucho menos, y todos son científicos, y no todos están de acuerdo con hacer esa separación. El caso es que Kepler, aparte de sus tendencias místicas, él fue siempre extremadamente creyente, nació en una familia protestante y fue devoto siempre. Y de hecho, todo lo que descubrió científico lo enfocó siempre en la búsqueda de lo divino. Su intención con la ciencia era entender más la creación divina y estar más cerca de Dios. Ese era su cometido y lo fue siempre. Ese era Johannes Kepler, perdón. Él veía la ciencia como una forma de acercarse a Dios y entender su creación, y siempre lo usó para estar más cerca de él y entender la mente de Dios y el mundo que había creado. Y para él las matemáticas eran como parte del mecanismo de la creación de Dios o su lenguaje. Tiene entre sus trabajos libros sobre teología y sobre ciencia indistintamente. Es más, la mentalidad de la época era tan diferente y su mente era tan peculiar que tiene un trabajo que relaciona el movimiento planetario con la música. ¿Por qué estas cosas no se enseñan? Ese tipo de cosas, por ejemplo, no se conocen de Johannes Kepler y son muy relevantes. Me parece que conocer a la persona es hasta cierto punto interesante para entender su trabajo. Tan pocas personas lograron cosas tan grandes que han cambiado la forma de entender el mundo. Yo creo que es interesante saber cómo funcionaban ellos para entender su trabajo. Pero de eso no se suele hablar nunca. Si acaso igual se pasa por encima la historia y ya está, y la de Kepler, la verdad, supongo que tampoco interesa, cuando es esencial para entenderle a él y a su obra. Él hizo descubrimientos impresionantes que cambiaron el concepto de la astronomía y de la astrofísica, que fueron llevados enteramente por el divino.